Durante 25 años, crucé esas puertas de cristal exactamente a las 7:45 am. Ni 7:44 ni 7:46. Precisamente a las 7:45. Lloviera, nevara, tuviera gripe o emergencias familiares. Nunca me permití una sola ausencia. Westfield and Associados se convirtió en más que un lugar de trabajo. Se transformó en un segundo hogar, aunque no siempre uno acogedor. Había entregado innumerables tardes, fines de semana y festivos a las exigencias de las hojas de cálculo, reuniones con clientes e interminables cadenas de correos electrónicos. El edificio en sí, un monolito de 12 pisos de acero y cristal en el centro de Chicago, conocía mis pasos mejor que mi propio apartamento. Mi nombre es Margarita Suárez. Marga para los pocos que me conocen más allá de mi número de empleada. A los 59 años, le había dado a esta empresa los mejores años de mi vida. Empecé como una entusiasta gerente de cuentas junior, ascendí a través de la gerencia media y finalmente me establecí en mi puesto como directora de relaciones con el cliente. No estaba en lo más alto de la escalera corporativa, pero era confiable, la persona a la que todos acudían cuando había que arreglar las cosas. 2 días más. Susurré para mis adentros ese lunes por la mañana, observando mi reflejo en las pulidas puertas del ascensor. La cuenta atrás había sido mi mantra silencioso durante meses. 2 días más hasta que pudiera despertarme sin alarma, hasta que finalmente pudiera terminar esa novela que acumulaba polvo en mi mesita de noche. Hasta que pudiera visitar a mi hermana Juana en Portland, sin tener que programarlo con 6 meses de antelación. Las puertas del ascensor se abrieron al familiar zumbido de las luces fluorescentes y las conversaciones en voz baja. Carmen, de contabilidad, me vio primero. «Marga, ahí está la mujer del momento», exclamó agitando una caja de donuts en mi dirección. «Tenemos tus favoritos, los que tienen virutas de colores». Sonreí genuinamente conmovida. Carmen siempre había sido amable, una de las pocas colegas con las que podría mantener el contacto después de jubilarme. «Imagínate», continuó bajando la voz, 48 horas y eres libre. A mí todavía me queda una década. «Ya llegarás», le aseguré, tomando un donut que en realidad no quería. «El tiempo pasa más rápido de lo que crees». A lo largo de ese día, varias personas pasaron por mi oficina para desearme lo mejor. Algunos eran sinceros, los empleados más jóvenes a los que había mentorizado a lo largo de los años. Algunos colegas de toda la vida que habían superado reestructuraciones de la empresa a mi lado. Otros simplemente cumplían con el ritual social esperado. Reconocía la diferencia en sus ojos, en la forma en que se quedaban o no. «Te vamos a echar de menos por aquí, Marga», dijo Tomás Robles, que se había unido a la empresa hace 5 años y de alguna manera había ascendido meteóricamente a la alta dirección. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa ensayada. «Has sido la columna vertebral de relaciones con el cliente». «Gracias, Tomás», respondí, notando cómo ya estaba mirando mi oficina de la esquina, midiendo mentalmente para los muebles nuevos. Para la hora del almuerzo, mi escritorio estaba lleno de tarjetas de despedida, la mayoría firmadas con garabatos apresurados y buenos deseos genéricos. Leí cada una, buscando un significado entre líneas de «feliz jubilación» y «te echaremos de menos». 25 años destilados en frases hechas de tarjetas de felicitación. Estaba organizando estas tarjetas cuando noté por primera vez los susurros. 2 gerentes senior, Felipe Vargas y Diana Montes, estaban acurrucados cerca de la sala de descanso, hablando en voz baja mientras miraban en mi dirección. Cuando vieron que los miraba, se dispersaron rápidamente. Extraño, pensé. Felipe me había estado evitando durante días, cancelando nuestras reuniones de traspaso con excusas poco convincentes. Lo había atribuido a una mala planificación, pero ahora no estaba tan segura. Después del almuerzo, surgieron más peculiaridades. Los correos electrónicos sobre la cuenta Johnson, nuestro cliente más importante, de repente dejaron de incluirme en la cadena. Una reunión que se suponía que debía dirigir sobre la planificación de la transición fue reprogramada sin mi conocimiento. Cuando llamé a la sala de conferencias para preguntar por qué, la asistente administrativa balbuceó algo sobre una orden de arriba. «No es nada», me dije a mí misma, revisando los últimos artículos en el cajón de mi escritorio. «Solo se están adelantando para borrarme». Esa tarde, Richard Martínez, nuestro director financiero y uno de mis pocos aliados en la alta dirección, pasó por mi oficina.
Cerró la puerta detrás de él, algo que rara vez hacía. «Marga», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «¿Has oído algo?» Inusual de la oficina de Bruno. Bruno Vila era nuestro director ejecutivo. Un hombre al que reportaba, pero que rara vez veía. «No», respondí con cuidado. «¿Debería?» Los ojos de Richard se desviaron hacia la puerta antes de encontrarse de nuevo con los míos. «Solo, prepárate para mañana. Es todo lo que puedo decir». «¿Preparada para qué, exactamente?» «Ya he dicho demasiado. No lo has oído de mí». Me apretó el hombro con torpeza antes de escabullirse, dejándome con un nudo en el estómago. Esa noche me quedé más tarde de lo habitual, viendo cómo la oficina se vaciaba mientras el sol se ponía sobre el lago Michigan. Llegó el personal de limpieza. María, con su sonrisa amable, y preguntas sobre las solicitudes universitarias de su hija, con las que la había ayudado el mes pasado. «¿Todavía aquí, Snara Suárez? ¿Se acerca la gran jubilación o no?», preguntó María, vaciando mi papelera. «2 días más», confirmé, las palabras sonando repentinamente huecas. «La echaremos de menos», dijo, y a diferencia de tantos otros ese día, le creí. Mi Lucía recibió su carta de aceptación ayer. La beca también. Quería que le agradeciera su ayuda con los ensayos. Por primera vez ese día, sentí una calidez genuina extendiéndose por mi cuerpo. Son noticias maravillosas, María. Trabajó duro para conseguirlo. Después de que María se fuera, me quedé junto a mi ventana, mirando las luces de la ciudad. Chicago había sido mi hogar desde la universidad, la ciudad donde había construido mi carrera, donde había sacrificado mi vida personal en el altar del éxito profesional. Pensé en David, el hombre con el que casi me casé a los 30, antes de que las exigencias de mi trabajo se volvieran demasiado para nuestra relación. Pensé en los hijos que nunca tuve, las vacaciones que nunca tomé, los pasatiempos que nunca desarrollé. ¿Valió la pena?, le pregunté a mi reflejo en la ventana oscurecida. En mi escritorio estaba el reloj de jubilación que mi equipo me había regalado meses atrás, contando los días, horas y minutos hasta la libertad. Ahora marcaba, un día, 16 horas, 23 minutos. Pasé mis dedos sobre el suave escritorio de roble que había sido mío durante 15 años. Cada rasguño y marca contaba una historia. La mancha de café de la mañana en que conseguimos la cuenta Pritchard, la pequeña abolladura de cuando golpeé el puño con frustración después de perder la oferta de Stevens. Le había dado a este escritorio, a esta oficina, a esta empresa, todo. Mientras finalmente recogía mi abrigo y mi bolso para irme, no podía quitarme de la cabeza la advertencia de Richard. Algo andaba mal. Podía sentirlo en la exclusión repentina, las miradas desviadas, las conversaciones en voz baja que cesaban cuando me acercaba. Pero, ¿qué podrían hacerme ahora, con la jubilación tan cerca? Debería haberlo sabido. En el mundo corporativo, la lealtad es una calle de un solo sentido. Conduciendo a casa, a mi apartamento en Lincoln Park, traté de concentrarme en el futuro en lugar de mi creciente inquietud. Tenía planes, tentativos al menos, un viaje a Italia en primavera, quizás voluntariado en el centro de alfabetización local, largas tardes en el Instituto de Arte, que solo había visitado 2 veces a pesar de vivir en Chicago durante décadas. Pero mientras entraba en mi plaza de aparcamiento, mi teléfono vibró con una notificación de calendario. Reunión con Bruno Vila, 9:00 am. La reunión había sido añadida hacía solo unos minutos. Me senté en mi coche durante un largo rato, observando las luces de mi edificio de apartamentos e intentando convencerme de que todo estaría bien. 2 días más, solo 2 días más. No podía saber entonces que no tendría esos 2 días, que 25 años de lealtad no contarían para nada, que la mañana siguiente lo cambiaría todo. Llegué a la oficina al día siguiente como cualquier otro, 7:45 en punto. El guardia de seguridad, Benito, me saludó con la cabeza mientras pasaba mi tarjeta. Sus ojos se detuvieron un momento más de lo debido, y me pregunté si ya sabía lo que me esperaba arriba. «Hermosa mañana, Snara Suárez», dijo, su voz con una gentileza inusual. «Sí que lo es, Benito», logré sonreír. «Un día más después de este». Él apartó la vista rápidamente. «Sí, señora». El viaje en ascensor pareció más largo de lo habitual. Cuando las puertas se abrieron en mi piso, la atmósfera me golpeó de inmediato. Una tensión tan densa que se sentía como caminar a través de telarañas invisibles. Las conversaciones se detuvieron a mi paso.
Los ojos se apartaron de los míos. Incluso Carmen, generalmente tan alegre, me dedicó una sonrisa tensa antes de concentrarse intensamente en la pantalla de su ordenador. La puerta de mi oficina estaba entreabierta. Siempre la dejaba cerrada con llave. Dentro, alguien había colocado una caja de cartón en mi escritorio, vacía, esperando. Antes de que pudiera procesar lo que esto significaba, sonó mi teléfono. La asistente de Bruno, Elena, con voz cortante y formal. El señor Vila desea verla en su oficina. Ahora, por favor. Respiré hondo, me arreglé la chaqueta, azul marino, mi color de la suerte, y recorrí el largo pasillo hasta la suite ejecutiva. Con cada paso, sentía el peso de mis años en Westfield oprimiéndome. 25 años de informes y presentaciones. 25 años de cenas con clientes y trabajo de fin de semana. 25 años de elegir esta empresa por encima de todo lo demás. Elena evitó mi mirada cuando entré en la zona de recepción. Pasé directamente, murmuró ocupándose con papeles. La oficina de Bruno Vila era intimidante por diseño. Todo madera oscura y ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio, flanqueado por Felipe Vargas y una mujer que reconocí como Diana Campos, del departamento legal. Se me hundió el corazón. «No traes a legal a una charla amistosa. Margarita, gracias por venir», dijo Bruno, sin molestarse en levantarse. Señaló la silla frente a él. «Por favor, siéntate». Permanecí de pie. «Prefiero estar de pie, gracias». Algo brilló en sus ojos. Molestia, quizás. Estaba acostumbrado a que la gente siguiera sus instrucciones. «Como desees», se aclaró la garganta. «Iré directo al grano. Westfield está llevando a cabo una importante reestructuración en preparación para nuestra fusión con el grupo Lancaster». ¿Fusión? Era la primera vez que oía hablar de ello. Mantuve mi rostro neutral. Años de negociaciones con clientes me sirvieron bien. Como parte de esta reestructuración, continuó, estamos haciendo cambios en el equipo de liderazgo senior. Tu puesto como directora de relaciones con el cliente está siendo reinventado. Reinventado, repetí, el eufemismo corporativo flotando en el aire entre nosotros. Sí, estamos creando un nuevo rol, vicepresidente de alianzas estratégicas, que absorberá tus responsabilidades actuales. Revolvió unos papeles en su escritorio, sin mirarme a los ojos. Hemos decidido que esta transición debe ocurrir de inmediato, en lugar de esperar a tu jubilación. Ahí estaba. La verdad, disfrazada en jerga corporativa, me estaban despidiendo, un día antes de mi jubilación. Ya veo, dije, mi voz firme a pesar del temblor que sentía en mis manos. ¿Y quién asumirá este nuevo rol? Bruno miró a Felipe, quien de repente parecía fascinado por sus zapatos. Hemos seleccionado a Javier Vila para el puesto. Javier Vila, repetí. Tu primo. La mandíbula de Bruno se tensó. Javier tiene una amplia experiencia en gestión de relaciones y... Javier lleva en la empresa 8 meses, interrumpí. En un puesto junior. No tiene experiencia con clientes a este nivel. Eso no es relevante para la discusión de hoy, intervino Diana, de legal, con suavidad. Hemos preparado un paquete de finiquito. Deslizó una carpeta por el escritorio. Dados tus años de servicio, la empresa ofrece 3 meses de indemnización, supeditados a la firma de nuestros acuerdos estándar de confidencialidad y no descrédito. No toqué la carpeta. En cambio, miré directamente a Bruno. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no dejarme terminar mi último día? Por un momento, pareció incómodo. Bien. El cronograma de la fusión ha acelerado nuestros planes de reestructuración, dijo finalmente. Es una decisión de negocios, Margarita. Nada personal. Nada personal. 25 años reducidos a nada personal. ¿Hay una cosa más?, añadió Diana, su voz profesionalmente distante. Necesitaremos que informes a Javier sobre todas las cuentas activas esta mañana, particularmente el contrato Johnson. La transición debe ser impecable. El contrato Johnson. $85 millones en ingresos durante 5 años. Mi relación con Sarah Johnson se remontaba a 15 años atrás. Había asistido a su boda, enviado regalos cuando nacieron sus hijos. El contrato estaba programado para renovarse el próximo mes, con las negociaciones en las etapas finales. Por supuesto, dije, manteniendo la voz nivelada. Informaré a Javier sobre todo lo que necesita saber. Un alivio inundó el rostro de Bruno. Esperaba resistencia.
quizás lágrimas o súplicas. No me conocía en absoluto. Excelente. Pueden usar la sala de conferencias C. Elena lo organizará. Se levantó ahora, extendiendo la mano. En nombre de Westfield, quiero agradecerte tus años de servicio. Miré su mano extendida, luego su rostro. Sin una palabra, me di la vuelta y salí de su oficina. El camino de regreso a mi oficina se sintió como moverse a través del agua. Los rostros se veían borrosos, los sonidos amortiguados. Richard Martínez me interceptó en el pasillo, su expresión sombría. Marga, lo siento mucho. Intenté detenerlo, pero... Está bien, Richard, le corté, sin confiar en mí misma para decir más. En mi oficina, no, ya no era mi oficina. Encontré a Javier Vila ya revisando mis archivos. Dio un respingo cuando me vio, un destello de culpa cruzando su rostro juvenil. ¡Sara Suárez! Yo, solo estaba adelantando trabajo con... El contrato Johnson. Terminé por él. Sí, he oído. Sala de conferencias C en 15 minutos. Asintió con entusiasmo, recordándome a un cachorro demasiado grande. Estoy muy emocionado por aprender de usted. Tío Bruno dice que es la mejor. Casi me río de lo absurdo. 15 minutos, Javier. Sola de nuevo. Examiné lo que quedaba de mi vida profesional. 25 años contenidos en una pequeña oficina. Saqué mis objetos personales metódicamente. La foto enmarcada de mis difuntos padres. La taza de cerámica que mi sobrina había hecho en clase de arte. La pequeña planta de jade que había mantenido viva durante una década. Todo cabía en la caja de cartón que esperaba, con espacio de sobra. Pensé en el contrato Johnson, guardado de forma segura en mis archivos personales en lugar del servidor de la empresa. Pensé en las relaciones que había construido, las promesas que había hecho, la intrincada red de confianza que Javier Vila nunca podría replicar a tiempo para la renovación. Un golpe en la puerta. Elena estaba allí, sin mirarme directamente a los ojos. La sala de conferencias C está lista, señora Suárez. Javier está esperando. Asentí recogiendo mi caja. Mi tarjeta de identificación estaba sobre el escritorio, el cordón enrollado a su alrededor como una serpiente dormida. 25 años de identidad, abandonados. La sala de conferencias estaba iluminada por el sol de la mañana. Javier estaba sentado a la mesa, cuaderno abierto, bolígrafo en ristre. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué ignorancia! Darcy Suárez, comenzó. Solo quiero decir cuánto admiro su trabajo aquí. Sé que tengo un listón muy alto que superar. Dejé mi caja y me senté frente a él. Hablemos de la cuenta Johnson. Durante la siguiente hora, le di a Javier Vila el informe más completo, detallado y absolutamente inútil de su carrera. Le expliqué flujos de trabajo y procedimientos que no existían. Nombré a personas de contacto que habían dejado la empresa hacía años. Esbocé estrategias de negociación que alienarían a cualquier cliente en cuestión de minutos. Todo ello entregado con la confianza y autoridad de alguien que había gestionado la cuenta impecablemente durante 15 años. Ni una sola vez me cuestionó. Ni una sola vez se preguntó por qué nada de esta información estaba en los archivos oficiales. Lo apuntó todo diligentemente, asintiendo y haciendo preguntas que revelaban su completa falta de cualificación para el puesto. Cuando terminamos, extendió su mano sobre la mesa. Muchas gracias, Ezra Suárez. Esto es increíblemente útil. Le prometo que la haré sentir orgullosa. Le estreché la mano con firmeza. Estoy segura de que lo harás, Javier. La mejor de las suertes. Salí de Westfield & Asociados a las 11:37 a.m., con mi caja de pertenencias bajo un brazo. Benito, el guardia de seguridad, levantó la vista cuando me acerqué a la puerta. ¿Se va temprano hoy, Ezra Suárez? Me voy para siempre, Benito. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Pero no era mañana? Eso pensaba yo también. Logré una pequeña sonrisa. Cuídese. Afuera, el sol de octubre era inesperadamente cálido. El tráfico fluía por la avenida Michigan. Los peatones pasaban apresurados. El mundo continuaba como si nada hubiera cambiado. Me quedé en la acera por un momento. 25 años de rutina terminados de repente. No más llegadas a las 7:45, no más viajes en ascensor, no más fingir que la lealtad importa en el mundo corporativo. Caminé hacia mi coche, coloqué mi caja en el maletero y conduje a casa en silencio. Sin lágrimas, sin maldiciones, sin llamadas desesperadas, solo silencio y la extraña y hueca sensación de traición, mezclada con algo más.
algo que sorprendentemente se sentía como libertad. La alarma sonó a las 6:15 a.m., igual que lo había hecho durante 25 años. Mi mano se movió para silenciarla antes de que mi mente estuviera completamente despierta. Un reflejo grabado en la memoria muscular. Por un momento, me quedé acostada en la gris luz del amanecer, preparándome mentalmente para mi trayecto antes de que la realidad me golpeara. No tenía que levantarme. Ya no tenía un trabajo al que ir, pero mi cuerpo se negaba a creerlo. Me levanté de todos modos, moviéndome a través de mi rutina matutina como un fantasma siguiendo viejos caminos. Ducha, café, revisión del tiempo, titulares de noticias. Incluso preparé mi traje de chaqueta de carbón y mi blusa crema antes de darme cuenta. «¿Qué estás haciendo, Marga?», le pregunté a mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada parecía perdida, sus ojos cargados con el peso de la humillación de ayer. Abandoné el traje de chaqueta y en su lugar me puse vaqueros y un suéter, ropa que normalmente guardaba para los fines de semana. Se sentían extraños, demasiado informales para un miércoles. El reloj de mi cocina marcaba las 7:15, la hora a la que usualmente salía para el trabajo. Me serví otra taza de café y me senté en mi pequeña mesa de desayuno, de repente desligada del horario que había anclado mis días durante décadas. El círculo rojo en mi calendario se burlaba de mí desde el otro lado de la habitación. 12 de octubre, mi fecha de jubilación, la fecha en que se suponía que debía salir con dignidad, con una despedida adecuada, con el respeto que me había ganado. En cambio, estaba sentada en mi apartamento, descartada un día antes, reemplazada por nepotismo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana. «Mañana es el gran día. Llámame cuando termines tu último día. Muy orgullosa de ti, hermana». Juana aún no lo sabía. No podía obligarme a decírselo, a admitir que después de 25 años de dedicación, me habían desechado como el periódico de ayer. La vergüenza ardía más que la rabia. Fuera de mi ventana, Chicago ya estaba completamente despierta. La gente se apresuraba por las aceras, agarrando tazas de café, revisando relojes, corriendo hacia oficinas donde creían que su contribución importaba. Yo había sido una de ellos apenas ayer. Ahora observaba desde el otro lado del cristal, ya olvidada. El silencio en mi apartamento era opresivo, sin notificaciones de correo electrónico, sin recordatorios de conferencias telefónicas, sin asistentes nerviosos llamando a mi puerta con cambios de última hora en las presentaciones. Solo silencio y el suave tic-tac del reloj de la cocina midiendo segundos de nada. Intenté centrarme en lo positivo, en las cosas que había planeado para la jubilación. Leer la pila de novelas junto a mi cama. Tomar esa clase de cocina que siempre quise probar. Visitar museos las mañanas de los días de semana, cuando están tranquilos. Todas las promesas que me había hecho para algún día había llegado y se sentía vacío. Mi portátil estaba sobre la mesa de café, cerrado desde ayer. Lo abrí, la memoria muscular llevándome a mi correo del trabajo antes de recordar que me habían bloqueado el acceso. Mi correo personal era un páramo de ofertas promocionales y boletines que nunca tenía tiempo de leer. Nada de nadie de Westfield. Ni siquiera Richard Martínez se había puesto en contacto. A las 10 a.m., la inquietud me sacó del apartamento. Caminé sin rumbo por Lincoln Park, pasando junto a madres jóvenes con cochecitos y jubilados paseando perros, gente que tenía un propósito en esta calma de media mañana entre semana. Un grupo de hombres mayores jugaba al ajedrez en mesas de hormigón cerca del estanque. Uno de ellos, de pelo blanco y cejas pobladas, me llamó la atención. «Parece perdida», dijo. Su acento era de Europa del Este, polaco, quizás. Me detuve, sorprendida de que me hablaran. «Solo estoy dando un paseo». Me estudió con ojos astutos. «No, está perdida. No en el parque. Por dentro». Se golpeó el pecho. Conozco esa mirada. ¿Primer día de jubilación? Algo así, admití. Señaló una silla vacía frente a él. «Siéntese. Mírenos jugar». Dudé, luego me senté. El anciano se presentó como Marek. Su oponente era Clemente, un excartero con 42 años de servicio. El tercer hombre, Vicente, había sido director de instituto. Llevaban 9 años reuniéndose en estas mesas todos los días laborables. «Las primeras semanas son las más difíciles», me dijo Clemente, moviendo un caballo con dedos nudosos. «Te sientes inútil, como si el mundo siguiera sin ti». «Y siguió», añadió Vicente,
observando el tablero con atención. Siempre lo hace. Esa es la primera lección de la jubilación. Marek asintió sabiamente. Segunda lección. Esto es un regalo, no un castigo. El tiempo ahora te pertenece a ti, no a ellos. Los vi jugar a estos hombres que habían reconstruido sus vidas en torno a algo más que el trabajo. Discutían amistosamente sobre política y deportes. Compartían historias sobre nietos y reparaciones del hogar. Existían plenamente en este momento, sin la carga de las escaleras corporativas y la política de oficina. Cuando finalmente me fui, Marek me puso una suave pieza de ajedrez negra en la mano. Una reina. La pieza más fuerte del tablero, dijo con un guiño. Recuerde esto. De vuelta en mi apartamento, coloqué la pieza de ajedrez en la encimera de la cocina e intenté imaginar mi futuro extendiéndose ante mí. Días sin estructura de reuniones y fechas límite. La libertad que había anhelado ahora se sentía abrumadora. Mi teléfono sonó al mediodía. Número desconocido. Por un momento, imaginé que podría ser Bruno Vila, llamando para decir que había habido un terrible error, que me necesitaban de vuelta. Patético lo rápido que se encendía la esperanza. Margarita Suárez, respondí, mi voz profesional activándose automáticamente. Sharana Suárez. Soy Daniel Álvarez de la sección de negocios del Chicago Tribune. La llamo por la situación en Westfield & Asociados. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué situación? Hay rumores de una gran perturbación tras su partida. Entiendo que fue despedida ayer después de 25 años en la empresa. Las noticias corrían rápido en los círculos empresariales de Chicago. No me siento cómoda discutiendo esto. Mis fuentes me dicen que el contrato Johnson, valorado en aproximadamente $85 millones, se ha puesto en peligro. ¿Le gustaría hacer algún comentario? El contrato Johnson. Pensé en mi meticuloso informe a Javier Vila ayer. La desinformación deliberada, el caos que seguiría. No había saboteado nada. Simplemente había permitido que la incompetencia siguiera su curso natural. Sin comentarios, señor Álvarez. Varios ejecutivos de Westfield han estado tratando de localizarla desde esta mañana. ¿Está en contacto con alguien de la empresa? Miré mi teléfono silencioso. No lo estoy. Y no tengo intención de estarlo. Después de colgar, revisé mi correo electrónico de nuevo. 5 mensajes nuevos de Richard Martínez, cada uno más urgente que el anterior. Ay, Marga, por favor, llámame. Es una emergencia. Los documentos de Johnson han desaparecido. ¿Los moviste a un servidor seguro? Javier está completamente perdido. Bruno está furioso. Por favor, ayuda. Sarah Johnson amenaza con retirar el contrato. Exige hablar contigo. Marga, por el amor de Dios, llámame. Una extraña calma se apoderó de mí mientras leía estos mensajes. No había borrado ningún documento. No había saboteado nada. Simplemente me había marchado, llevándome conmigo las relaciones y el conocimiento que no podían transferirse en un informe apresurado. Sarah Johnson confiaba en mí, no en Westfield & Asociados. Lo había dejado claro muchas veces a lo largo de los años. Eres la única razón por la que nos quedamos con tu empresa, Marga, me había dicho tomando martinis el mes pasado. Si alguna vez te vas, te seguimos. Cerré mi portátil sin responder a las súplicas de Richard. Que entraran en pánico, que se dieran cuenta, demasiado tarde, de lo que habían desechado. Mi timbre sonó a las 3 p.m. Por la mirilla, vi al propio Richard Martínez, con aspecto agobiado y la corbata torcida. Por un momento consideré no abrir, pero la curiosidad pudo más. Richard, dije, abriendo la puerta pero sin invitarlo a entrar. Esto es inesperado. Gracias a Dios que estás en casa. Se pasó una mano por su cabello ralo. Marga, es un caos en la oficina. Un desastre total. Javier Vila no sabe nada de la cuenta Johnson, y tienen programada una reunión mañana para finalizar los términos de la renovación. Eso suena complicado, dije neutralmente. ¿Complicado? Es catastrófico. Sarah Johnson amenaza con llevarse su negocio a Meridian Partners si no estás en la reunión. Bajó la voz. Bruno me envió para traerte de vuelta. Como consultora, solo para el acuerdo de Johnson. El triple de tu tarifa por hora. Casi me río. A ver si lo entiendo. Ayer no valía la pena mantenerme un día más, pero hoy valgo el triple de mi salario. Richard tuvo la decencia de parecer avergonzado. Les dije que esto pasaría. Le advertí a Bruno que no podía ser reemplazada de la noche a la mañana.
especialmente no por su primo idiota. Y sin embargo, aquí estamos. Marga, por favor. La empresa podría perder millones. La gente podría perder sus trabajos si esto sale mal. Gente como Carmen de contabilidad, Benito, el guardia de seguridad, el personal de limpieza que siempre me había tratado con respeto cuando los ejecutivos no lo hacían. Sentí que mi resolución flaqueaba. Entonces recordé las palabras de Bruno. Nada personal. Solo una decisión de negocios. Lo siento, Richard, dije en voz baja, pero esto es solo una decisión de negocios. Nada personal. El color desapareció de su rostro. No lo dices en serio. Sí lo digo. Comencé a cerrar la puerta. Y Richard, mañana empiezo mi jubilación. Agradecería que no me molestaran. Después de que se fue, me serví una copa de vino, el cabernet caro que había estado guardando para mi celebración de jubilación, y salí a mi balcón. El sol de la tarde doraba el horizonte de Chicago, la misma vista que había admirado desde la ventana de mi oficina durante años. Pero la perspectiva había cambiado. Ya no miraba desde dentro de la máquina corporativa, la observaba desde la distancia. Levanté mi copa en un brindis silencioso a mi yo del pasado, la mujer que había creído que la lealtad sería recompensada, que la dedicación importaba, que el mundo corporativo tenía memoria alguna. Esa mujer ingenua ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que todavía estaba encontrando su equilibrio, pero más fuerte de lo que sabía. Mi teléfono vibró con otro mensaje de mi hermana. Llamé a tu oficina para desearte lo mejor. Me dijeron que ya te habías ido. ¿Qué está pasando? Respiré hondo y marqué su número. Era hora de decir la verdad, no solo a Juana, sino a mí misma. Hora de reconocer que lo que se sentía como un final podría ser en realidad un comienzo. Cuando contestó, me encontré sonriendo por primera vez en todo el día. Juana, no vas a creer lo que pasó. Pero primero, ¿qué te parecería que fuera a visitarte la próxima semana en lugar del mes que viene? Mientras el sol se ponía sobre Chicago, hice planes para un futuro enteramente mío. Mi teléfono no paraba de sonar a la mañana siguiente. Lo silencié después de la quinta llamada de Richard, pero los mensajes de voz seguían acumulándose. A las 10, la curiosidad pudo conmigo y escuché el más reciente. Marga, soy Richard de nuevo. Por favor, te lo ruego. Es peor de lo que pensábamos. Los archivos de Johnson han desaparecido por completo del sistema. Javier no puede encontrar ningún historial de negociación ni información de contacto. Sarah Johnson viene a las 2 y no tenemos nada que presentar. Bruno está hablando de involucrar a abogados. Por favor, devuélveme la llamada. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina y sorbí mi café. Una extraña sensación de calma apoderándose de mí. No había borrado nada de los servidores de Westfield. Simplemente nunca había subido los documentos más cruciales en primer lugar. Durante años, había mantenido los detalles de la cuenta Johnson en un sistema personal separado, después de que una brecha de seguridad en Westfield casi comprometiera la información del cliente. Bruno había sabido de este acuerdo, incluso había elogiado mi Atan Initiative en su momento. Pero aparentemente lo había olvidado, o, más probablemente, no se había molestado en mencionárselo a Javier durante la apresurada transición. Mi portátil sonó con una nueva notificación de correo electrónico. Esta no era de Richard, sino de la propia Sarah Johnson. Marga, ¿qué demonios está pasando? Acabo de colgar con un niñato que dice que ahora se encarga de nuestra cuenta. No pudo responder preguntas básicas sobre los términos que discutimos el mes pasado. Por favor, dime que esto es algún tipo de error. Se supone que me reúna con Westfield esta tarde, pero estoy considerando cancelar. Llámame. SJ. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo, sopesando mi respuesta. Sarah y yo habíamos construido más que una relación de negocios a lo largo de los años. Nos habíamos apoyado mutuamente en divorcios, celebrado ascensos, compartido botellas de vino mientras pulíamos los términos de contratos que satisfacían a ambas empresas. Ella merecía algo mejor que el silencio. Cogí mi teléfono y marqué su número. Marga, gracias a Dios. Contestó al primer timbrazo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Renunciaste? No exactamente, respondí acomodándome en mi sofá. Me despidieron ayer. Aparentemente, mi puesto fue reinventado, como parte de una reestructuración. No me digas. La voz de Sarah se elevó con incredulidad.
Después de 25 años, un día antes de tu jubilación, el mundo corporativo en su máxima expresión, y le han dado tu cuenta, mi cuenta, a algún sobrino. Primo, corregí, el primo del presidente. Por el amor de Dios. Prácticamente podía verla paseando por su oficina, como siempre hacía cuando estaba agitada. Esto es inaceptable, Marga. Le dejé claro a Bruno el año pasado que nuestra relación con Westfield dependía enteramente de ti. Agradezco eso, Sara, pero las decisiones de negocios son decisiones de negocios. Bueno, yo tengo mi propia decisión de negocios que tomar. Su voz se endureció con resolución. Voy a cancelar la reunión de hoy. Sarah. No, hablo en serio. Estábamos a punto de comprometer $85 millones a Westfield, basándonos en 15 años de asociación exitosa contigo. Esa asociación ya no existe. La oí teclear furiosamente al fondo. Estoy enviando un correo electrónico formal ahora mismo posponiendo cualquier discusión adicional pendiente de una revisión completa de nuestras opciones, incluyendo hablar con Meridian Partners. Meridian, el mayor competidor de Westfield. La sola amenaza haría que Bruno entrara en pánico. Esa es tu decisión, dije con cuidado, pero no quemes puentes por mi cuenta. Esto no es solo por lealtad a ti, aunque eso es parte, respondió Sara. Es por competencia. Si creen que pueden simplemente cambiarte por un chico sin experiencia, y no me daré cuenta de la diferencia, están insultando mi inteligencia. Y yo no hago negocios con gente que me insulta. Después de colgar, me senté en mi silencioso apartamento, dando vueltas al teléfono en mis manos. No le había pedido a Sara que retirara su negocio. No había saboteado la cuenta Johnson, pero tampoco había hecho nada para evitar el caos. El timbre sonó de nuevo alrededor del mediodía. Esta vez no era Richard en mi puerta, sino Carmen de contabilidad, sosteniendo una bolsa de papel de la charcutería cerca de la oficina. Traje el almuerzo, dijo tentativamente. ¿Puedo pasar? Dudé, luego me hice a un lado para dejarla entrar. Carmen siempre había sido amable, una de las pocas colegas que me había tratado como un ser humano en lugar de una función. Bocadillo italiano, extra de pimientos, poca mayonesa, dijo, desenvolviendo el sándwich que había pedido al menos una vez a la semana durante años. Pensé que quizás no te apetecería cocinar. Gracias, Carmen. Señalé mi pequeña mesa de comedor. ¿Qué te trae por aquí? Además de la entrega de sándwiches. Se sentó retorciéndose las manos nerviosamente. Es un desastre, Marga. Un caos absoluto. La reunión de Johnson se canceló y Bruno está que trina. Amenaza con demandarte por sabotaje corporativo. Casi me atraganto con mi primer bocado. ¿Sabotaje? No toqué nada. Lo sé, me aseguró rápidamente. Pero los documentos del contrato Johnson han desaparecido y te están culpando. Javier dice que le diste información falsa durante el traspaso. Simplemente compartí lo que consideré importante. Respondí con cuidado. Si él no verificó esa información, difícilmente es culpa mía. Carmen bajó la voz, aunque estábamos solas en mi apartamento. Hay más. La fusión con Lancaster que mencionó Bruno depende del contrato Johnson. Si Johnson se retira, Lancaster también podría echarse atrás. Las piezas de repente encajaron. Bruno no me había despedido como medida de ahorro de costes, o puramente por nepotismo. Necesitaba asegurar a su primo un puesto prestigioso antes de la fusión, garantizando que Javier sobreviviría a cualquier reestructuración posterior. Yo era un daño colateral en el plan de protección familiar de Bruno. Están intentando recuperar los documentos de tu ordenador, pero informática dice que no hay nada, continuó Carmen. Richard está desesperado. Está convencido de que debes haber hecho una copia de seguridad en alguna parte. La había hecho, por supuesto. 15 años de historial de negociaciones, información de contacto, estructuras de precios y notas de relación, todo almacenado de forma segura en mi disco personal. Información que pertenecía a Westfield, técnicamente, pero conocimiento que era solo mío. ¿Qué te pasará a ti?, pregunté redirigiendo la conversación. ¿Si Johnson retira su negocio? La cara de Carmen se ensombreció. Ya hay rumores de despidos. No solo unas pocas personas, departamentos enteros. El contrato Johnson representa casi el 30% de nuestros ingresos anuales. ¿Y la fusión con Lancaster? Si fracasa, probablemente más recortes. Quizás incluso una situación de quiebra. Me miró directamente a los ojos. Mucha gente podría perder su trabajo, Marga. Gente buena. El peso de esa responsabilidad se posó incómodamente sobre mis hombros.
Yo no había creado esta situación, pero tenía el poder de mitigar parte del daño. Gente como Carmen, Benito el guardia de seguridad, María la señora de la limpieza, no merecían sufrir por las malas decisiones de Bruno. ¿Y tú?, le pregunté a Carmen. ¿Tu puesto estaría en riesgo? Bajó la vista a su sándwich intacto. Tengo 57 años, Marga. Las facturas médicas de mi marido del año pasado acabaron con nuestros ahorros. No puedo permitirme perder mi trabajo ahora mismo. Nos sentamos en silencio por un momento, las implicaciones flotando pesadamente entre nosotras. Finalmente me levanté y recuperé mi portátil del salón. Voy a enseñarte algo, dije, abriendo una carpeta de documentos. Estos son los archivos de Johnson. Todo, desde el primer contrato hace 15 años hasta las notas de mi última reunión con Sara el mes pasado. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Esto es lo que todo el mundo está buscando. Sí, pero no se lo voy a dar a Bruno ni a Javier. Entonces, ¿por qué me lo enseñas? Respiré hondo, tomando una decisión que esperaba no lamentar. Porque te los voy a dar a ti. Le dirás a Richard que los encontraste en una unidad de red olvidada a la que solo contabilidad tenía acceso. Los descubriste mientras hacías una auditoría de rutina. Marga, no puedo. Puedes y lo harás. Empecé a transferir los archivos a un USB. De esta manera, te conviertes en la heroína que salvó a la empresa. Richard obtiene sus preciosos documentos. El contrato Johnson aún podría ser salvable. Y nadie necesita saber que vinieron de mí. ¿Pero por qué ayudarías después de lo que te hicieron? Pensé en Marek y sus amigos del ajedrez en el parque, en la dignidad de seguir adelante en lugar de aferrarse a la amargura. Porque mi disputa es con Bruno y su nepotismo, no con las personas que dependen de Westfield para su sustento. Le entregué el USB, cerrando sus dedos alrededor de él. Una condición, sin embargo. Asegúrate de que Richard sepa que estos documentos son inútiles sin las relaciones que hay detrás. Sara Johnson no tratará con Javier Vila. Punto. Carmen asintió lentamente, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Necesitan traerte de vuelta. Como consultora, en mis términos, el triple de mi antigua tarifa por hora, como ofreció Richard ayer, sin reportar directamente a Bruno. Y trabajo de forma remota, según mi horario. Lo has pensado bien. Sonreí por primera vez en días. He tenido algo de tiempo libre últimamente. Después de que Carmen se fue, volví a llamar a Sara Johnson. No le conté sobre los archivos ni mi acuerdo con Carmen. Simplemente le sugerí que quizás quisiera mantener abiertas sus opciones con respecto a Westfield. «¿Estás planeando algo?», dijo, demasiado perceptiva. «¿A qué juego estás jugando, Marga?» «A ningún juego. Solo asegurándome de que cada uno reciba lo que se merece». Esa tarde, Richard Martínez llamó de nuevo. Esta vez contesté. «Noticias milagrosas», dijo, sin molestarse en formalidades. Carmen encontró los archivos de Johnson durante una auditoría. Podríamos ser capaces de salvar esta situación. «Qué afortunado», respondí manteniendo mi voz neutral. «Pero todavía tenemos un problema. Sara Johnson se niega a reunirse con Javier. Exige que estés presente en cualquier discusión futura». Dejé que el silencio se alargara, saboreando el momento. Richard había pasado años escalando la escalera corporativa a mi costa, siempre cuidando de alinearse con los intereses de Bruno, en lugar de defender lo que era correcto. Ahora me necesitaba, y ambos lo sabíamos. «¿Marga? ¿Estás ahí?» «Estoy aquí, Richard. Y estoy escuchando. Bruno me ha autorizado a ofrecerte un puesto de consultora. Los mismos términos que mencioné ayer. Te necesitamos en la oficina mañana por la mañana». «Ya no trabajo en la oficina, Richard. Trabajo desde casa, según mi horario. El triple de mi tarifa anterior, facturado semanalmente. Sin contacto directo con Bruno o Javier. Y lo quiero por escrito antes de hacer una sola llamada». Suspiró pesadamente. «Haré que preparen la documentación esta noche». «Una cosa más», añadí. «Quiero que Carmen, de contabilidad, sea ascendida a analista financiera senior con un aumento del 20%, con efecto inmediato. Por su iniciativa al encontrar esos archivos. Eso no es el protocolo estándar para...» «Esos son mis términos, Richard. Tómalos o déjalos». Después de que aceptó y colgó, caminé hacia mi balcón y miré el horizonte de Chicago brillando en la oscuridad. El contrato perdido nunca había estado realmente perdido. Había estado esperando, como yo, el momento adecuado para revelar su verdadero valor. Las noticias vuelan en la comunidad empresarial de Chicago.
Para cuando inicié sesión en mi primera sesión de consultoría remota el lunes siguiente, la historia se había extendido por los edificios de oficinas del centro como la pólvora. No la versión oficial, que Margarita Suárez había aceptado amablemente ayudar durante un periodo de transición, sino la real. Westfield había despedido a su gestora de relaciones más valiosa un día antes de su jubilación y luego le había suplicado que volviera cuando se dieron cuenta de su error. Instalé mi portátil en la mesa del comedor, que ahora servía como mi oficina en casa. El acuerdo de consultoría que Richard me había enviado era sorprendentemente generoso, no solo en compensación, sino también en alcance. Debía trabajar directamente con Sarah Johnson y su equipo para facilitar la continuidad de la relación, mientras proporcionaba una transferencia de conocimientos limitada a Javier Vila. Limitada era la palabra correcta. No tenía intención de regalar todo lo que sabía. Algunas lecciones deben aprenderse por las malas. Exactamente a las 9 en punto. Comenzó mi primera videollamada. Richard apareció en la pantalla, con aspecto demacrado. «Gracias por hacer esto, Marga», dijo, el alivio evidente en su voz. «Tenemos al equipo de Johnson en la sala de conferencias A, listos para reconectar contigo». «¿Y Javier?», pregunté. Richard hizo una mueca, solo observando, como se acordó. A Bruno no le gustó esa estipulación. La felicidad de Bruno ya no es mi problema. La pantalla se dividió para incluir a Sarah Johnson y su equipo ejecutivo. Sarah esbozó una sonrisa genuina al verme. «Ahí estás», dijo cálidamente. «Empezaba a pensar que te habían encerrado en un armario en alguna parte». «Solo trabajo desde un lugar diferente ahora», respondí. «Entiendo que tienes algunas preocupaciones sobre la renovación del contrato». «¿Preocupaciones?» «Más bien una reconsideración completa». Sarah miró fuera de cámara, presumiblemente a Javier y otros en la sala de conferencias de Westfield. «Seamos francos, Marga. La única razón por la que estoy teniendo esta conversación es porque tú estás involucrada de nuevo. Durante las siguientes 2 horas, guié la discusión de vuelta a los términos que casi habíamos finalizado antes de mi despido». Sarah suavizó gradualmente su postura, pasando de una retirada completa a una reconsideración cautelosa. Podía ver a Javier en la esquina de la pantalla, tomando notas frenéticamente pero sin contribuir en nada. Cuando la llamada terminó, Richard se quedó en línea. «Eso fue magistral», dijo. «Nos has sacado del borde del desastre». «Por ahora», advertí. «La confianza de Sarah en Westfield está gravemente dañada. Un movimiento en falso de Bruno o Javier, y se marchará. Lo saben». «Todo el mundo lo sabe». Richard bajó la voz. «El equipo de la fusión de Lancaster viene mañana. Han pedido específicamente que participes en las discusiones sobre Johnson». «¿Lancaster sabe de mí?» «Todo el mundo sabe de ti, Marga». Casi sonrió. «Eres la mujer que puso de rodillas a Westfield sin decir una palabra». Después de la llamada, me preparé un almuerzo decente, algo para lo que rara vez tenía tiempo en la oficina, y me lo llevé al parque. Marek y sus amigos ajedrecistas estaban en su mesa habitual. «Ah, la mujer perdida regresa», exclamó Marek. «No tan perdida hoy, creo». Me senté con ellos mientras jugaban, compartiendo a grandes rasgos lo que había sucedido. Escucharon atentamente, intercambiando de vez en cuando miradas de complicidad. «¿Sabes qué es esto?», preguntó Clemente, moviendo su alfil por el tablero. «Esto es lo que llamamos jaque mate con dignidad». Vicente asintió con aprobación. Sin gritos, sin amenazas. Solo el poder silencioso de conocer tu propio valor. Pensaron que solo eras un mueble viejo, añadió Marek, su acento volviéndose más espeso por la emoción, para ser reemplazado cuando cambian las modas. Ahora descubren que el mueble estaba sosteniendo el techo. Me reí de la metáfora, pero era cierta. Durante 25 años, había sido la estructura de soporte invisible que evitaba que importantes relaciones con clientes se derrumbaran. Ahora, todos podían verlo. Esa tarde, mi hermana Juana llamó. «Acabo de leer sobre ti en la sección de negocios del Tribune», dijo, con asombro en su voz. Ejecutiva veterana regresa para salvar el tambaleante acuerdo de Westfield. «¿Realmente están hablando de mi hermana?» «Aparentemente sí», respondí, sorprendida de que la historia hubiera llegado al periódico. «Ha sido una semana extraña». «¿Extraña?» «Margan, es magnífico. Te despidieron y luego tuvieron que volver arrastrándose pidiendo ayuda». «Eso no es extraño, es justicia». ¿Era justicia? No estaba segura. Una parte de mí todavía sentía el escozor de la traición.
La humillación de ser descartada tan casualmente después de 25 años. Pero otra parte, una parte creciente, sentía algo parecido a la satisfacción. «Sigo yendo a visitarte la próxima semana», le dije. «Este trabajo de consultoría es estrictamente a tiempo parcial y remoto». «Bien, porque tenemos que celebrarlo como es debido. Hablo de champán, cena elegante, todo por lo alto». A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico inesperado de Laura Ponce, la directora financiera del grupo Lancaster. Solicitó una videollamada privada, fuera de los canales oficiales. Curiosa, acepté. Laura tenía más o menos mi edad, con el pelo oscuro veteado de plata y los ojos agudos de alguien a quien no se le escapan los detalles. Después de breves presentaciones, fue directa al grano. «Quería hablar con usted directamente, Drosera Suárez, porque lo que sucedió en Westfield me preocupa profundamente». «¿En qué sentido?», pregunté con cautela. «Estamos considerando una inversión significativa en Westfield, como sabe. El contrato Johnson es un componente principal de la valoración de Westfield. Pero más preocupante que el contrato en sí es lo que la situación revela sobre el liderazgo de Westfield». Permanecí en silencio, dejándola continuar. Bruno Vila despidió a una veterana de 25 años con relaciones críticas con clientes un día antes de su jubilación. La reemplazó con un familiar no cualificado, casi pierde a su cliente más importante y luego tuvo que recontratar a la persona que despidió al triple del coste. Sacudió la cabeza. ¿Le parece ese el tipo de liderazgo ejecutivo con el que Lancaster debería asociarse? Era una pregunta capciosa, y ambas lo sabíamos. Mi respuesta podría potencialmente hacer descarrilar la fusión por la que Bruno me había sacrificado. «Solo puedo hablar desde mi propia experiencia», dije diplomáticamente, «y del hecho de que la confianza de Sarah Johnson en Westfield depende actualmente de mi participación». Laura asintió pensativamente. «¿Y si usted no estuviera involucrada? Creo que Sarah se llevaría su negocio a otra parte». Como sospechaba. Laura tomó una nota en su tableta. «Una pregunta más, Sarah Suárez. En su opinión profesional, ¿es Javier Vila capaz de mantener la relación con Johnson después de que termine su periodo de consultoría?» La pregunta directa me pilló por sorpresa. Pero había pasado suficiente tiempo con Javier para formarme una evaluación clara. «No», dije simplemente. «Carece de la experiencia, las habilidades interpersonales y, francamente, la ética de trabajo necesaria para gestionar relaciones de esta complejidad». «Gracias por su honestidad». La expresión de Laura permaneció neutral, pero sentí aprobación en su tono. «Esta información será valiosa para nuestro proceso de toma de decisiones». Después de nuestra llamada, me senté junto a mi ventana, observando las nubes acumularse sobre el lago Michigan. No había saboteado intencionadamente la fusión de Lancaster, pero tampoco la había protegido. Las acciones de Bruno habían creado esta situación. Yo simplemente me había negado a mentir para encubrirlo. Para el final de la semana, la comunidad empresarial bullía con noticias sobre la reconsideración de Lancaster de la fusión con Westfield. El precio de las acciones cayó un 15% en un solo día. Los analistas financieros especulaban sobre problemas de liderazgo y citaban preocupaciones sobre la gestión de relaciones con clientes como un factor principal en la incertidumbre. El viernes por la mañana, Carmen me llamó desde la oficina. «Bruno está en pie de guerra», dijo en voz baja. «De alguna manera se enteró de tu conversación con Laura Ponce. Le está diciendo a todo el mundo que hundiste deliberadamente la fusión». Respondí a sus preguntas con honestidad, repliqué. «Para eso se paga a los consultores». «Bueno, está hablando de acciones legales de nuevo. Incumplimiento de contrato, violaciones de confidencialidad, todo lo que se le ocurre». Sonreí para mis adentros. Mi contrato me permite específicamente hablar libremente con todas las partes involucradas en la cuenta Johnson. Lancaster ciertamente está involucrado. Eso es lo que le dijo legal, pero no está escuchando. Carmen hizo una pausa. «Hay más, Marga. La Junta convocó una reunión de emergencia esta mañana. Se rumorea que están discutiendo el liderazgo de Bruno. Esto era inesperado. Bruno Vila había parecido intocable, su posición asegurada por conexiones familiares y años de maniobras políticas. ¿Alguna noticia sobre lo que provocó la reunión de la Junta?», pregunté. Aparentemente, Lancaster no solo pausó las conversaciones de fusión,
Su CEO llamó directamente al presidente de la Junta de Westfield con preocupaciones sobre la toma de decisiones de Bruno. Algo sobre devaluación sistemática del capital humano. Casi me río de la jerga corporativa para lo que era, esencialmente, tratar a los empleados como piezas desechables. «Manténme informada», le dije a Carmen. «Y ten cuidado. No quiero que te veas atrapada en el fuego cruzado». «¿Estás de broma? Conseguí ese ascenso y aumento que exigiste. La gente me trata con respeto por primera vez en 15 años. Ahora mismo soy intocable. Después de colgar, me preparé una taza de té y consideré mi posición. No había planeado nada de esto, ni el rol de consultora, ni la complicación de Lancaster, y ciertamente no una posible acción de la Junta contra Bruno. Simplemente me había negado a ser descartada sin dignidad. El lunes siguiente, Richard me llamó más temprano de lo habitual, su voz tensa con una emoción apenas reprimida. «Le han pedido a Bruno que se tome una excedencia», dijo sin preámbulos. «La Junta está llevando a cabo una revisión completa de sus decisiones de liderazgo, comenzando con tu despido y la situación de Johnson». «¿Quién está a cargo mientras tanto?», pregunté. «Esa es la otra noticia», respiró hondo. «Me han pedido que asuma como presidente en funciones. Y mi primer acto oficial fue destituir a Javier Vila del puesto de alianzas estratégicas. La justicia, al parecer, funcionaba de maneras misteriosas. Nunca había buscado venganza contra Bruno o Javier. Simplemente me había mantenido firme. Me había negado a encubrir la incompetencia y había dejado que las consecuencias se desarrollaran naturalmente. «Felicidades, Richard», dije sinceramente. «¿Qué pasa ahora? Me gustaría que consideraras ampliar tu rol de consultora», respondió, «no solo para la cuenta de Johnson, sino como asesora senior para ayudar a reconstruir nuestras relaciones con los clientes». «Lo pensaré», prometí, aunque ya sabía mi respuesta. El acuerdo de consultoría me daba algo que mi puesto a tiempo completo nunca tuvo: control sobre mi tiempo y la libertad de elegir mis proyectos. Cuando terminamos la llamada, abrí la puerta de mi balcón y dejé que el aire fresco del otoño llenara mi apartamento. En algún lugar de Chicago, Bruno Vila estaba recogiendo su oficina, experimentando el mismo shock y humillación que me había infligido. Javier estaba actualizando su currículum, su breve avance profesional desmoronándose. No sentí alegría por su caída, solo una tranquila satisfacción de que las acciones tenían consecuencias. Mi venganza no había requerido esquemas ni sabotajes, solo la paciente dignidad de conocer mi propio valor y negarme a conformarme con menos. Noviembre llegó con una explosión de color en Lincoln Park. Desde mi balcón, observaba cómo las últimas hojas de arce se volvían de un carmesí brillante antes de rendirse a la llegada del invierno. Habían pasado 6 semanas desde mi abrupto despido y mi aún más inesperado regreso a la órbita de Westfield. El acuerdo de consultoría se había asentado en un ritmo cómodo: 3 mañanas a la semana en videollamadas, el resto de mi tiempo enteramente mío. Richard se había decepcionado cuando rechacé su oferta de ampliar mi rol, pero respetó mi decisión. «Te has ganado el derecho a establecer tus propios términos», había dicho. «Solo prométeme que mantendrás estable la relación con Johnson durante el trimestre». Lo había prometido y había cumplido mi palabra. Sarah Johnson y su equipo ya estaban cómodos con el nuevo arreglo. Asistía a sus reuniones virtualmente, ofreciendo orientación mientras transfería gradualmente las relaciones a Isabel Chen, una gerente senior capaz que había sido pasada por alto durante el mandato de Bruno. A diferencia de Javier Vila, Isabel realmente se había ganado su puesto a través de años de trabajo dedicado. El drama corporativo se había desvanecido en un ruido de fondo. Bruno seguía de excedencia, aunque la mayoría asumía que nunca volvería. Javier había renunciado discretamente para buscar otras oportunidades. Las conversaciones sobre la fusión con Lancaster se habían reanudado bajo el liderazgo de Richard, aunque en términos menos favorables para Westfield. Nada de eso era ya de mi incumbencia. Por primera vez en décadas, estaba aprendiendo a existir más allá de los límites de mi carrera. En una fresca mañana de martes sin reuniones programadas, me aventuré al Instituto de Arte, un lugar que solo había visitado 2 veces a pesar de vivir en Chicago la mayor parte de mi vida adulta. Deambulé sola por las galerías, deteniéndome frente a pinturas que solo había visto en libros. En el ala americana, me encontré hipnotizada por Nighthawks de Edward Hopper. Esas figuras solitarias en una cafetería nocturna,
separadas de la ciudad oscura por un cristal, juntas pero profundamente solas. «Le dice algo», dijo una voz a mi lado. Me giré y encontré a un hombre mayor con gafas de montura de alambre y una barba cuidadosamente recortada. «Lo siento, no quiero entrometerme. Soy David, uno de los guías voluntarios. Noté que lleva bastante tiempo parada aquí». «Margarita», respondí. «Y sí, me dice algo. Creo que he pasado la mayor parte de mi vida como estas figuras, rodeada de gente pero de alguna manera aislada». David asintió pensativamente. Hopper era un maestro en capturar la soledad urbana. «Pero fíjese en cómo la luz reúne a estos extraños en un espacio compartido. Hay algo de esperanza en eso, ¿no cree?» Discutimos la pintura durante casi media hora antes de pasar a otras obras. David era conocedor, pero nunca pedante, haciendo preguntas que me hacían mirar más profundamente cada pieza. Para cuando llegamos a las galerías impresionistas, sentía como si lo conociera desde hacía años en lugar de horas. «Normalmente aquí es donde terminaría mi recorrido», dijo mientras nos deteníamos ante un Monet. «Pero si le interesa, la cafetería de aquí hace un café decente». Me sorprendí a mí misma aceptando. Tomando café, supe que David había sido arquitecto antes de jubilarse hace 5 años. Había perdido a su esposa por cáncer poco después, y el voluntariado en el museo se había convertido en su forma de reconectar con el mundo. El primer año fue el más difícil, admitió. De repente, tener todo este tiempo pero sin un propósito que le diera forma. Me sentía a la deriva. Así es exactamente como me he estado sintiendo, confesé, contándole sobre mi abrupta transición de ejecutiva a tiempo completo a consultora. «Ah, así que todavía estás en el espacio intermedio», dijo. «Ni trabajando del todo, ni jubilada del todo. Es un limbo extraño, ¿verdad?» «Extraño, pero no del todo desagradable», admití. «Por primera vez en décadas, estoy descubriendo quién es Margarita Suárez cuando no se define por Westfield Asociados». «¿Y quién es ella?», preguntó David, sus ojos amables detrás de sus gafas. «Todavía lo estoy descubriendo». Intercambiamos números de teléfono antes de despedirnos, con planes vagos de quizás encontrarnos para otra visita al museo. Caminé a casa por el parque en lugar de tomar un taxi, saboreando la soledad y el crujido de las hojas bajo mis botas. Las mesas de los jugadores de ajedrez estaban vacías hoy, demasiado frío, quizás, para sus partidas al aire libre. En casa, encontré un correo electrónico de Juana con fotos de mi visita a Portland el mes anterior. Allí estaba yo, riendo en un sendero en la garganta del río Columbia, mi cabello alborotado por el viento, las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. Apenas me reconocí. Esta mujer que tenía tiempo para caminatas a mitad de semana y largos almuerzos con su hermana, que no revisaba su teléfono cada 5 minutos en busca de mensajes urgentes. «Te ves feliz», había escrito Juana. Ya era hora. ¿Era feliz? La pregunta persistió mientras preparaba la cena, una verdadera comida casera, otro nuevo desarrollo en mi vida post-Westfield. La respuesta automática sería sí. Por supuesto que era más feliz sin el estrés y la política de la vida corporativa. Pero la verdad era más matizada. Extrañaba ciertos aspectos de mi existencia anterior. La claridad de propósito, la satisfacción de resolver problemas complejos, la estructura que había dado forma a mis días durante tanto tiempo. Pero no extrañaba a la persona en la que me había convertido en ese entorno, alguien que medía su valía por su productividad, que había sacrificado conexiones personales por el avance profesional. Mi teléfono sonó mientras lavaba los platos. Carmen, de contabilidad, llamando con su actualización semanal. «La Junta lo hizo oficial hoy», dijo sin preámbulos. «Bruno está fuera permanentemente. Están realizando una búsqueda externa para un nuevo presidente». «¿No, Richard?», pregunté sorprendida. Retiró su nombre de la consideración. Dijo que prefiere su rol financiero. Carmen hizo una pausa. «Hay más. Están instituyendo una política de transición a la jubilación. Requisitos de aviso de 6 meses para la empresa. Opciones de jubilación gradual para los empleados. La están llamando el Protocolo Suárez». Casi se me cae el teléfono. «¿Le pusieron mi nombre?» Irónico, ¿verdad?
La mujer de la que no podían esperar para deshacerse es ahora su modelo para el tratamiento ético de los empleados de larga data. Carmen se rió. Te has convertido en una leyenda por aquí, Marga. La mujer que derribó a un presidente sin siquiera intentarlo. Después de colgar, me serví una copa de vino y salí a mi balcón. Las luces se encendían por toda la ciudad mientras caía el anochecer. En algún lugar de esos edificios iluminados se tomaban decisiones, se negociaban acuerdos, las carreras avanzaban o terminaban. Nada de eso me concernía directamente ya, y había libertad en ese conocimiento. Mi teléfono sonó con un mensaje de David. Hay una exposición especial de la obra de Mary Cassatt que se inaugura este fin de semana. ¿Te interesaría ir? Sonreí y respondí. Me encantaría. A la mañana siguiente, me reuní con Marek y sus amigos en sus mesas de ajedrez. El tiempo había mejorado inesperadamente, concediendo un respiro temporal de la llegada del invierno. Les había traído café a todos, un pequeño gesto que me ganó un lugar en su mesa incluso sin jugar. La guerrera corporativa regresa, me saludó Marek, pero diferente ahora, ¿sí? Menos armadura, más sonrisa. Menos armadura, más incertidumbre. Le corregí. Vicente levantó la vista del tablero. La incertidumbre es solo la posibilidad disfrazada. Pensamientos profundos del hombre que está a punto de perder su reina. Rió Clemente, haciendo un movimiento decisivo en el tablero. Los observé, jugar, sus manos curtidas moviendo las piezas con precisión practicada, su amistad evidente en cada broma y risa compartida. Estos hombres habían navegado la transición que yo apenas comenzaba. Habían encontrado un significado más allá de las identidades que sus carreras les habían dado. ¿Ya lo ha decidido?, preguntó Marek mientras contemplaba su próximo movimiento. ¿Decidido qué? Lo que viene después. Después de que pase la tormenta. Después de que la venganza se complete. No lo había pensado como venganza. Pero quizás eso es lo que había sido. No una campaña deliberada para destruir a Bruno Vila, sino una negativa a rescatarlo de las consecuencias de sus propias acciones. Estoy consultando a tiempo parcial, dije, pasando tiempo con mi hermana, quizás haciendo un nuevo amigo o dos. Pensé en David y nuestra visita planeada al museo. Marek asintió con aprobación. Buen comienzo. Pero no es toda la historia, creo. ¿Qué quieres decir? Pasó 25 años construyendo relaciones, resolviendo problemas. Esto no desaparece de su sangre porque una empresa fue tonta. Movió su caballo con confianza decisiva. La pregunta no es qué hará en lugar de trabajar. La pregunta es, ¿qué trabajo hará que le importe a usted, no a ellos? Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el día y hasta la noche, cuando tuve mi videollamada semanal con Sarah Johnson. Discutimos las proyecciones del próximo trimestre, el progreso de Isabel en hacerse cargo de las comunicaciones diarias y el impacto potencial de las fluctuaciones del mercado en su estrategia de crecimiento. Pareces diferente, Marga, observó Sarah cuando nuestra discusión de negocios terminaba. Más relajada. Tengo menos reuniones y un trayecto mucho más corto estos días. Bromeé. Es más que eso. Me estudió a través de la pantalla. ¿Sabes? He estado pensando en algo. Johnson Industries va a expandir nuestra fundación filantrópica el próximo año. Necesitamos a alguien con experiencia en la construcción de relaciones. Alguien que entienda tanto el mundo corporativo como el elemento humano. Una consultora, inicialmente, pero potencialmente una directora de la fundación si hay interés mutuo. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, Sarah? Te estoy ofreciendo una oportunidad para usar tus habilidades para algo más allá de las ganancias trimestrales. Sonrió. Piénsalo, sin presión, sin plazos, solo algo a considerar mientras averiguas qué viene después. Después de que terminó nuestra llamada, abrí mi portátil y comencé a investigar fundaciones filantrópicas, sus estructuras, misiones, impactos. Me encontré tomando notas, haciendo preguntas, imaginando posibilidades. No porque necesitara otro trabajo o porque extrañara el mundo corporativo, sino porque Marek tenía razón.
Las habilidades y pasiones que habían definido mi vida profesional no desaparecieron con mi placa de Westfield. A la mañana siguiente, me desperté sin alarma por primera vez en décadas. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación, pintando cálidos patrones en el suelo. Hice café y lo llevé al balcón, donde la ciudad cobraba vida debajo de mí. Mi teléfono permaneció en silencio, sin correos electrónicos urgentes, sin llamadas de crisis, sin demandas que requirieran atención inmediata. Solo el día extendiéndose ante mí, sin estructura y lleno de posibilidades. Tenía una cita para almorzar con David para hablar de Mary Cassatt, notas que revisar sobre la propuesta de la fundación de Sarah, y planes para encontrarme con Juana en O'Hare cuando su vuelo llegara esa noche. A lo lejos, podía ver el edificio Westfield, su exterior de cristal reflejando el sol de la mañana. Durante 25 años, ese edificio había sido el centro de mi universo, definiendo mis días y moldeando mi identidad. Ahora era solo otra torre en el horizonte de Chicago, parte de mi pasado pero ya no el ancla de mi presente. Le había dado a esa empresa los mejores años de mi vida y, a cambio, había recibido una lección sobre lealtad corporativa y valor personal. No era la jubilación que había planeado, pero quizás era la que necesitaba, un empujón abrupto, hacia un futuro que quizás nunca hubiera elegido por mí misma, pero uno que se estaba abriendo de maneras inesperadas y prometedoras. Mientras sorbía mi café, observando la ciudad debajo, me di cuenta de que la tormenta efectivamente había pasado. La traición todavía dolía a veces, como una vieja herida que molesta antes de la lluvia, pero ya no me definía. Lo que quedaba era una fuerza tranquila, una libertad recién descubierta y el descubrimiento gradual de en quién podría convertirse Margarita Suárez en este inesperado tercer acto de su vida. La reina de ajedrez que Marek me había dado estaba en el alféizar de mi ventana, capturando la luz de la mañana. La pieza más fuerte del tablero la había llamado él, capaz de moverse en cualquier dirección, sin las limitaciones que restringen a otras piezas. La recogí sintiendo su suave peso en mi palma. No era una mala metáfora para donde me encontraba ahora, libre de moverme en cualquier dirección, limitada solo por los límites que yo eligiera aceptar. Lo que viniera después sería en mis términos. No una jubilación, no un final, sino una reclamación del tiempo y el propósito que habían sido míos todo el tiempo. La empresa que me había descartado ahora nombraba protocolos en mi honor, mientras yo construía silenciosamente una vida que ellos nunca podrían tocar o disminuir. Esa, me di cuenta, era la venganza más satisfactoria de todas.